Esta noche tenemos un invitado especial, muy conocido por nosotros por muchos años, Yarley Niño, y Lisette, que está ahí atrás, que tiene los libros. Ella fue directora de Jucum por muchos años, una mujer consagrada a las misiones, ama las misiones, sabe que los misioneros es de las cosas más cerca que Dios tiene en su mano, porque el ser misionero no es fácil. Y ella se ha dedicado toda su vida a formar misioneros y ser parte de esas misiones. Hoy tenemos la oportunidad, la bendición de que va a estar con nosotros trayéndonos una enseñanza de servir. Todos sabemos que Jesús vino a servir, no a ser servido, sino a servir. Sé que la base sustancial es bíblica como siempre y todas las enseñanzas que aquí se dan. Quiero que preste mucha atención. El material va a estar grabado para que usted lo pueda ver posteriormente, ya sea por Instagram, Facebook o por Radio Ves. Así que ponga mucha atención. Yarley, ¿vamos a ser abiertos a preguntas esto o no? Si quiere ponemos un micrófono para que si alguien tiene duda, damos 10 minutos de pregunta al final. Eso enriquece, porque a veces la pregunta que no hace nadie enriquece a los otros. Pues vamos a preparar un microfonito aquí y no le cojo más tiempo. Los dejo con Yarley Niño y Núñez por si acaso. Bienvenida. Qué privilegio estar con ustedes en su nueva casa, porque esto está nuevo, me encanta, muy lindo. Los colores y todo muy refrescante, muy cómodos ustedes ahí, o sea, podemos estar aquí toda la noche, ¿sí o no? Después de contar esta comunidad es para sencillamente no salir de aquí. ¿Cuántos vinieron preparados para pasar la noche? ¿Trajeron cafecito, tecito? ¿Qué trajeron? Bueno, ¿cuántos tuvieron un día de descanso porque era de fiesta? Estaba yo sorprendida porque no sabía que era día de fiesta y cuando llegué a visitar a alguien, o sea, para ver el director de una institución, y no, día de fiesta, otro, pero no fue ayer. Pero parece que eran 2 días y la gente se cogió 4. 2, 4. Pero aquí dice el hermano, el jefe no me dio el día. Pero qué privilegio estar con ustedes, nos gozamos de poder estar este ratito y queremos aprovecharlo, porque quiero sí hablar del servicio, pero vamos a conectar el servicio con el reino de Dios. Y para poder conectar el servicio con el reino de Dios, necesitamos repasar cómo es que el reino de Dios avanza. ¿Cuántos de ustedes saben que el reino de Dios está avanzando? Amén. Esto es. Por lo tanto, cuando vaya describiendo cómo es que avanza el reino de Dios de adentro hacia afuera, entonces usted puede ir ubicándose, porque esta es la razón de la enseñanza. Dice la Biblia que es como espada la palabra de Dios, ¿no? Y esa palabra de Dios penetra, porque nos enseña, discierne lo que está bien, lo que está mal en nuestras vidas. Esto es lo maravilloso de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Por eso cuando vinimos al Señor, sabemos que comenzó una aventura que va a durar el resto de nuestras vidas, que no va a culminar con la segunda venida de Cristo. Él va a venir. ¿Cuántos de ustedes creen que Él reinará? Ya no habrá esta división que tenemos entre cielo y tierra en este momento, pero reinará por siempre y para siempre, pero seguiremos creciendo. Entonces si a usted no le gusta mucho aquí leer, no le gusta mucho desarrollarse, crecer, no sé qué va a pasar con usted cuando Él venga por segunda vez. Por eso es que necesitamos mirar al reino de Dios como algo orgánico, como algo móvil, como algo dinámico, como algo que está avanzando. Pero claro, todos somos conscientes que el reino de Dios está avanzando. Jesús le habla a sus discípulos y Jesús les habla y les dice: yo vine a hablar del reino, pero yo también soy el mensaje, soy el mensajero. En Jesús
estaba encarnado el reino de Dios. Entonces, no solamente era proclamarlo, somos buenos en eso, hermanos, en proclamar. Pero la gente afuera del mundo está gritándonos a nosotros: no más proclamación, muéstrame el reino. Entonces nosotros necesitamos encarnar el reino de Dios. Jesús vino y nos mostró y nos enseñó cómo es que encarnamos el reino de Dios, para que nuestra predicación no sea solamente de palabras, sino con hechos. Entonces, por eso el servicio, si usted no conecta el servicio con el reino de Dios, entonces usted va a tener el concepto del mundo sobre el servicio. Y el concepto del mundo sobre el servicio, usted sabe que solamente en el mundo una persona va a servir porque está buscando sus propios intereses. Pero en el reino de Dios, esta no es la motivación por la cual nosotros servimos. Entonces, vamos a ir rapidito, así voy a darles una panorámica, porque no tengo las 8 horas que necesito. Necesito 8 horas, pastor, para explicar podemos seguir después, otro martes. Pero voy a darles una panorámica del reino de Dios, para que lo entiendan y luego nos ubicamos. Ok. El reino de Dios avanza de adentro hacia afuera, es desde el interior, se va a manifestar externamente, pero comienza en el interior. Es un proceso, el proceso de transformación que dura toda la vida y seguirá, porque a medida que descubrimos más de la persona de Dios, seguiremos siendo cambiados a su imagen y semejanza. Entonces, ustedes van a ver aquí que el discipulado es un proceso de toda la vida. ¿Dónde comienza el reino de Dios? Comienza en lo que nosotros llamamos la regeneración o el nacimiento de nuevo. Este proceso se inicia al establecer el reino de Dios en el corazón del hombre. ¿Cómo se establece el reino de Dios en el corazón del hombre? A través del arrepentimiento. Algunos han creído que con solamente yo confesar, ya yo nazco en el reino. No, es el arrepentimiento. Quiere decir cambiar de manera de pensar. La palabra arrepentimiento quiere decir cambia de manera de pensar. Antes de venir a Cristo, yo vivía para complacerme a mí mismo, para servirme al yo, era egoísta. Todo el mundo tenía que girar a mi alrededor. Pero ahora que vengo a Cristo, entonces Él está en el trono del corazón. Cambié de manera de pensar y ahora todo lo que hago tengo que hacerlo para la gloria de Dios. Esto es lo que dice que es el arrepentimiento. Y en Juan 3, del 1 al 5, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué dice Colosenses 1:13? Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Esto tiene muchas implicaciones de que hemos sido trasladados al reino del Hijo de Dios. Quiere decir, entonces, Él es el Rey, Él es el soberano, Él tiene la autoridad suprema. Eso quiere decir que yo soy su súbdito. Eso quiere decir que Él gobierna y que para gobernar gobierna con leyes. Y eso quiere decir que yo tengo que conocer la voluntad de Dios que está aquí. Está aquí, en este libro está la ley de Dios. Entonces, Él como Rey y Señor de mi vida, vamos a comenzar ese proceso de cambio de mente. Vamos a comenzar ese proceso de desintoxicación. Porque cuando nosotros vinimos a Cristo, habíamos adoptado una manera de pensar no bíblica, contraria, distorsionada, engañosa, mentira. Romanos 1 dice, Romanos 1 del 18 en adelante, nos define lo que es pecado. Y Romanos 1 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira.
Es bien sencillo. ¿Usted quiere definir el pecado? Nada complicado. Cambiar la verdad de Dios por la mentira. Por lo tanto, nosotros vivíamos en una mentira, en una ilusión. Nosotros vivíamos en un mundo que no es la realidad como Dios la estableció, como Dios la creó. Es un mundo de engaño y de mentira. Por lo tanto, después de que nosotros hemos nacido de nuevo, entonces hemos establecido el reino de Dios en nuestros corazones. Él comienza a ser el dueño, el Señor, el amo absoluto de nuestras vidas. El siguiente paso, ¿qué sucede durante la regeneración? En ese tiempo de regeneración aprendemos disciplinas espirituales. Aprendemos a orar, a ayunar, a hacer guerra espiritual. Ahí ese bebecito recién nacido que necesita alimentarse para crecer, le tengo que dar herramientas para que él pueda meterse en esta palabra. O estaba hablando anoche, yo me reúno por internet con un grupo de pastores de toda América Latina para precisamente discutir sobre el reino. Y hablábamos anoche que el comunismo se toma a América Latina. Gracias, pastor. Y que en este momento la izquierda tiene un plan estratégico para tomarse toda América Latina. Viene el Satanás. Claro que él tiene una estrategia. El reino de Dios avanza, pero el reino de Satanás también. Lo que pasa es que nosotros necesitamos conocer las estrategias del enemigo. Y este plan que se ha ido avanzando, y en este momento están exactamente en una etapa que ellos querían que llegara a toda América Latina. Entonces anoche nuestra debate era: ¿por qué, si la iglesia ha avanzado tanto en América Latina, nosotros tenemos iglesias de 60,000? Yo estuve en una iglesia en Perú donde hay 150,000 miembros, iglesias grandes. En verdad, el evangelio ha crecido. Usted se para en una esquina, predica y la gente se convierte. Mucha sensibilidad. Pero la pregunta que nos teníamos que hacer nosotros como iglesia es: ¿y por qué el reino de Dios no ha dado respuesta a toda esta multitud y millones de personas que se han convertido? Se calculan 100 millones que han venido a Cristo en este último siglo. Estos 100 millones siguen viviendo en pobreza, en miseria. El reino de Dios no ha sido la respuesta. Por lo tanto, esta gente llega a la iglesia para cumplir con los ritos religiosos, pero de la puerta para afuera viven el comunismo, viven el izquierdismo, y entonces ahora que estos líderes izquierdistas se están presentando como los mesías y que los van a sacar de la pobreza y la miseria, que es pero nuestra gente, anoche le hablaba a los pastores, porque desde México a Argentina teníamos pastores, les decía: díganme ustedes, pastores, ¿cómo es posible que usted lleva 20, 30 años, 40 años al frente de la iglesia y su gente sigue viviendo después de 30 años en la misma miseria? Si el reino de Dios no es la respuesta, entonces ¿quién les va a dar la respuesta? La mentira satánica del izquierdismo. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Por eso es que necesitamos entender de qué se trata el reino de Dios. Cuando la persona viene a Cristo, nació de nuevo en su corazón, pero tiene una mente pagana. Su mente está totalmente conformada a los valores del mundo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso después de que la gente recibe a Cristo? Yo necesito discipularle a la gente ¿en qué? En el reino.
El reino de Dios, ¿cómo se logra? Si la iglesia no discipula la nación discipulará la iglesia. Esto es lo que estamos viendo en América Latina en este momento. Llenas las iglesias. Gente que nació en el corazón, pero su mente es pagana. No han nacido aquí arriba. No ha sido transformada su manera de pensar. Normalmente la gente llega a la iglesia con presuposiciones y maneras establecidas de pensar, producto de la influencia de la cultura del mundo. En resumen, traen las mentiras de la cultura, porque así nacieron, crecieron en esa clase de cultura, porque todo hogar, todo, ateo, budista, hinduista o cristiano, todo hogar ha establecido una cultura en su hogar. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos dio la capacidad de crear cultura. Todos somos hacedores de cultura. O nosotros vamos a crear cultura del reino o imitamos la cultura de las naciones donde crecimos. Por lo tanto, ¿qué dice Romanos? Romanos dice, y no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Para cambiar mi conducta, tengo que cambiar mi manera de pensar. Dice, y podrán saber qué es lo que Dios quiere, todo lo bueno, agradable y perfecto. En otra versión dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que yo tengo esta palabra para que todo pensamiento que tenga sobre lavar los platos, el pensamiento que tengo sobre limpiar la calle, pensamiento que tengo sobre pintar mi casa, pensamiento que tengo sobre cómo corro mi negocio, todo pensamiento tengo que traerlo a la palabra y escudriñarlo y evaluarlo y decir, ¿esto corresponde a lo que la Biblia dice? Ay, no, la Biblia dice cómo hacer el arroz. Entonces dice, no estoy haciendo el arroz bien. La cultura en que crecimos nos enseñó a nosotros una manera de pensar y nosotros actuamos de acuerdo a lo que aprendimos. Entonces ahora venimos a Cristo, descubrimos que han sido mentiras, engaños, distorsiones de la verdad de Dios. Por lo tanto, necesitamos reemplazar las mentiras de la cultura por la verdad del reino de Dios. Y hermanitos amados, yo quisiera decirles otra cosa, pero no hay manera de cambiar su manera de pensar si usted no es un estudioso ávido de la palabra de Dios a nivel personal. Usted no puede esperar ser alimentado solamente cuando llega al templo, porque usted tendría que mudarse aquí para que entonces pudiese todos los días, 3 veces al día por lo menos, que le den comida. Y ninguno nos vamos a mudar, porque nuestras vidas, el 90% la vivimos fuera de aquí. Entonces, es que cada uno, por eso la importancia, anoche hablaba con los pastores, cómo la misma iglesia ha contribuido a la pobreza de nuestras naciones. Triste, la misma iglesia evangélica, cuando la iglesia debería ser la respuesta. Y la tiene, porque es el reino de Dios. Pero no nos enseñaron cómo avanzaba el reino de Dios. Y ahí es que está nuestro problema. Entonces, ¿cómo se reemplazan esas mentiras que hemos creído toda la vida por la verdad? Cambiar la mentira de que, por un ejemplo, cambiar la mentira de que el hombre es superior a la mujer. Esto es una mentira, no solamente en Latinoamérica. Yo tengo ahí un libro
en esta noche. Todo lo que estoy enseñando está en los libros que están atrás para la venta. Creo que hay uno de cada uno. Ahí tengo un libro que se llama Machismo y Matriarcado. En este libro usted va a encontrar las mentiras que fueron sembradas en el siglo XVI, el siglo de nuestra conquista, y que perduran hasta el día de hoy. 500 años. 500 años con esta mentira. ¿Usted sabe las fortalezas demoníacas que hay? Mira, yo estaba enseñando esto en un país. Habían llegaron como unos 2,000, un poco más de 2,000 líderes. Y después de enseñarles, a los 3 meses, regresé para pedirles cuentas de lo que habían hecho con la enseñanza de machismo y matriarcado. Mire, hermano, los testimonios que yo escuché allí, no podía creerlo, porque se levantaron tantos hombres para decir barbaridades. Toda la vida en la iglesia, toda la vida, dice, pero yo leí toda la vida en la iglesia. ¿Cómo nunca saqué tanta mentira que había en mi mente? No leemos la escritura. ¿Qué enseña el machismo y el matriarcado? Que el hombre es superior a la mujer. La verdad de Dios, quien creó al hombre y a la mujer a su imagen, ambos iguales en valor y dignidad, diferentes en función. Pero tenemos que estudiar esto a profundidad para arrancar la mentira y vivir otra clase de vida. Un hombre se levantó y dice, mire, hermana, yo ni siquiera me daba cuenta, pero cuando me casé mi padre me dijo, a la mujer solamente se le compran un traje al año. Dice, y así lo hice, hermana. Cuando escuché toda esta enseñanza, entonces me arrepentí, pedí perdón y le dije, Dios, pero ¿qué hago? ¿Qué hago, Dios? Yo quiero acabar con esta fortaleza diabólica de 500 años y va a comenzar conmigo a romperse esa fortaleza. ¿Qué hago? Y entonces le dijo Dios, lleva a tu esposa todos los días al centro comercial y dile que compre un traje. Entonces, aquí en Puerto Rico parece que no hay ese problema. Dice que el lunes, cuando llegó del trabajo, le dice a su esposa, quiero llevarte al centro comercial. Quiero que compres un traje. Dice que cuando terminó, ella estaba tan sorprendida que le dice, ¿pero puedo comprar otro? Y él dijo, sí, lo puedes comprar. El martes hizo lo mismo, el miércoles hizo lo mismo, jueves hizo lo mismo y el viernes. Entonces, él está dando el testimonio y está diciendo, sí, hermanos, porque aquí vamos a hablar del servicio. Nosotros pensamos que solamente con la oración. No, la oración hay que ponerle acción. Y dice, y le digo, él está hablando delante de toda esta gente y yo digo, hermano, y su esposa está aquí. Claro, hermana, ella es bien. Y se levanta una muchacha guapísima, joven. Y yo digo, ¿cómo es posible? Dice, hermana, pero el reino de Dios ha sido establecido no solamente en mi corazón, pero en mi manera de pensar. Y esta fortaleza se tiene que acabar. Y así le puedo hablar de cada testimonio que había allí. Toda cultura viene de una manera de pensar. Toda cultura viene de una idea, de un pensamiento que nos fue sembrado a nosotros en la niñez. O lo absorbimos. Si no lo hablaron, lo modelaron. Entonces, como ustedes captan, estos 3 árboles son diferentes. Uno está más fuerte, más frondoso, otro más débil. Entre más mentiras haya en las raíces, en mi sistema de creencias, más débil, más corrupta es mi cultura. Nosotros recibimos muchas mentiras en el siglo XVI.
de esas mentiras, sobre esas mentiras, usted construye, hermano. La mentira no se queda flotando en el aire, no, 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 no. La mentira, nosotros después de creerla, entonces la transformamos en un valor. Después de que esa mentira se convierte en un valor, ese valor entonces manifiesta una conducta. Y esa conducta va a manifestar unas consecuencias. Cuando todo esto del homosexualismo, ¿qué hizo la iglesia del Señor en toda América Latina? Salimos a protestar, reaccionamos, a tumbar ese fruto, pero no atacamos la raíz. Entonces, después de que tumbamos por unos añitos, tumbamos el fruto. ¿Qué sucedió en 2, en 3, en 4 años? Se empezaron a aprobar todas esas leyes. Y ahora tenemos entonces, ¿por qué no atacamos la raíz? A la raíz es que si nosotros queremos una sociedad diferente, si queremos establecer cultura del reino en mi hogar, en mi trabajo, en mi universidad, donde quiera que yo esté, tiene que asegurarme de que en mi raíz hay verdad y no mentiras. Después de que vamos avanzando, el reino va avanzando. Recuerda, esta persona nació de nuevo. Enseñamos disciplinas espirituales. Estamos enseñando su relación vertical con Dios, son las disciplinas espirituales. Estamos trabajando en su mente para que su mente cambie y ahora él piense bíblicamente, él piense por la verdad de Dios, por principios. Su vida esté marcada por esos principios de la palabra de Dios. O sea, aprenda el orden divino de Dios. El orden divino de Dios lo encontramos en Génesis 1 y 2. Antes de Génesis 3. Ya en Génesis 3 vino la caída, pero primero fue la creación. Primero en Génesis 1 y 2, si todo lo que usted tiene de la Biblia, no tiene nada más que 11 capítulos, los primeros 11 capítulos de la Biblia, ya esos 11 capítulos de la Biblia le da a usted las respuestas para todo lo que el hombre se está preguntando. ¿De dónde vine? ¿Hacia dónde voy? ¿Existe Dios? ¿Cómo es ese Dios? Todos los 11 primeros capítulos de la Biblia nos lo enseñan. Y en el capítulo 1 y 2 nos muestra las intenciones originales que Dios tenía cuando un día decide crear cielos y tierra. Y cuando decide poner el hombre, y para qué lo puso, y el orden que él puso en la creación. Mire, ahí encontramos las leyes que Dios puso en el mundo físico y por qué las puso y cómo él puso allí la materia prima para que nosotros, y luego nos capacitó a nosotros para que nosotros la desarrolláramos y trajéramos un bienestar a la sociedad, crear culturas que reflejaran el carácter de Dios, que reflejaran justicia, amor, bondad, belleza. Toda cultura es reflejo del Dios que adoramos. Toda cultura. En este momento que el ateísmo, el secularismo se ha tomado en nuestros países, ¿qué Dios se adora? El hombre se puso como centro del universo. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Cultura de muerte. ¿Qué necesitamos? Ahora, el Dios que nosotros adoramos, ¿cómo es ese Dios? Amoroso, sabio, justo, fiel, verdadero, santo. Pues, ¿qué tengo que reflejar? Yo tengo que crear una cultura que refleje al Dios que adoramos. Esto fue lo que le dijo Dios en Deuteronomio capítulo 4 al pueblo de Israel. Exactamente le dijo, cuando ustedes construyan su sociedad sobre mis leyes, el mundo afuera vendrá y les preguntará. Fíjese lo que les preguntará el mundo. ¿Qué Dios es este que tú adoras, que es tan justo y sabio?
lea usted Deuteronomio 4. Usted va a quedar maravillado que Dios dice, por la cultura que tú establezcas, el mundo va a preguntar si el Dios tuyo es sabio y justo, bondadoso, misericordioso, perdonador. Esto refleja mi cultura, o sea, mis actitudes, mis acciones, mis tradiciones, la manera que conduzco. Todo va a reflejar al Dios que adoramos. Entonces, nací de nuevo, cambiando de manera de pensar por la verdad, y ahora trabajo en la voluntad, que es el carácter. Fíjese cómo es que el cristiano, fíjese cómo es que va la transformación de nuestras vidas. Ahora tenemos que establecer el reino de Dios en la voluntad, en el carácter. Lo que no le enseñamos a nuestro pueblo en América Latina, porque la razón de la pobreza en América Latina no es porque el rico tiene o porque ha explotado, porque decimos, no, en lo que el marxista le está diciendo a nuestra gente todos los días es, los ricos te explotan y por eso tú eres pobre. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, tú eres pobre, primero rompiste tu relación con Dios. No vives en el orden divino que Dios estableció. Mientes, robas y luego dice, no tienes carácter. Porque las riquezas no están limitadas, como dice el marxismo. Las riquezas son creadas, las riquezas vienen de ideas, de la innovación de la mente. Nosotros venimos a Cristo, le decía anoche a los pastores, díganme ustedes que han enseñado a su pueblo, si la gente vino a Cristo, la gente se suponía que entonces era libre, libre en su conciencia, libre en su mente. ¿Libre para qué? Libre para descubrir el orden divino de Dios, y al descubrir el orden de Dios tener innovación, creatividad, ideas. ¿Ideas para qué? Tengo dones, talentos que Dios me dio. ¿Cómo yo puedo entonces desarrollar esta mente, desarrollar esos dones y talentos para crear riqueza y ayudar a otro, para el beneficio de otro? ¿Pero qué enseñamos entonces? Y luego, no puede haber prosperidad si nosotros tenemos un pueblo que tiene un carácter corrupto, vicioso, como vamos a mirar aquí en el carácter cristiano. En segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7, Pedro habla. Pedro comenzó su vida cristiana, pero no la comenzó bien. Llegó a Jesús, metía la pata, abría, no, bien latino era Pedro, bien emocional. Pero fíjese cómo terminó su vida cristiana. No empezó bien, pero qué bien la terminó, porque al principio negó a Jesús. Los historiadores nos hablan que Pedro murió como mártir. Algunos dicen que fue crucificado cabeza abajo, otros dicen que fue asado a la brasa. Pero como quiera, no negó a Jesús. ¿Cómo es posible que en unos poquitos años la transformación de Pedro era tan grande que ahora no niega al maestro? Pedro nos da el secreto. Esa carta le toma a usted 8 minutos leerla. La carta de Pedro. 8 minutos, la puede leer todos los días de su vida para que usted vea lo que habla Pedro. Porque Pedro nos da el secreto de por qué no sucumbió en la fe en el momento que le dicen Cristo o la cabeza. Y él dijo, mi Cristo. No lo negó. Y dice Pedro, ¿por qué? Después de la fe, añadir arrepentimiento. Aquí es que está la cosa. Luego dice Pedro, añadir virtud. Cuando no hay virtud en nuestras vidas, hay vicios. Lo opuesto a la virtud es vicios. Vicio a este celular que ni siquiera pueden entrar al lugar secreto para ver a Dios y apagar este celular porque hay una adicción, porque están encadenados. Es una cosa terrible. De verdad, esto de las redes sociales, todo esto es un vicio. Ni siquiera, usted, mire, a mí me da de todo. Ustedes no saben a mí cómo mis entrañas se conmueven cuando llego a los restaurantes. Y no pueden hablar porque están en ese celular. ¿Sabe lo que hizo mi madre, que tiene 82 años? Mi papá tiene 89. Dios me los ha regalado y todavía tienen vida. ¿Sabe cuál fue la regla de mi mamá para la fiesta de Navidad del año pasado? Sin celular.
todos los nietos, todo el mundo sin celular. Cuando llegamos, cuando todo el mundo empezó a llegar, ella tenía una canasta preciosa, decía, pon tu celular. Y todos, tenían como, voy a pasar unas horas sin mi celular. Mire, hermano, eso es vicio. Cuando no hay virtud, hay vicios. Entonces dice Pedro, después de crecer en la fe, entonces tengo que establecer la virtud. La virtud tiene que ver con la excelencia moral. No pornografía, no fornicación, nada de eso. Impureza. La virtud habla de pureza sexual. La virtud habla, cuando hablamos de virtud, estamos hablando de hábitos del corazón buenos y bondadosos. Cuando nosotros hablamos de una persona virtuosa, estamos hablando de una persona bondadosa, buena de verdad. Un día estoy en Miami y estoy esperando el bus y vamos a ir en el bus público. Y de pronto veo que se está bajando por la puerta una mujer que está tan encorvada y tan dobladita y con muchas cajas con sus posesiones. Una vez había una persona que no estaba en la realidad totalmente. Y yo veo que ella no logra bajarse por esta puerta. Y hay un joven robusto, fuerte, parado al lado mío. Y me viro hacia él y le digo, si todavía tienes alma y una gota de bondad, ¿puedes ver el cuadro? Y enseguida él corrió y ayudó a la mujer. Le dije, no, hijo, así no se puede vivir la vida. Delante de ti hay una mujer que necesita de tu ayuda. Eso quiere decir que no. Eso quiere decir que es tanto el vicio que tiene, vicio en la mente, entretenimiento y poca vergüenza, que no puede ni siquiera ver la realidad que tiene de frente. A eso llamaba Pedro virtud. Después de la virtud, dice una persona virtuosa, una persona que ama leer. No me importa cómo usted lo ponga. Una persona virtuosa ama el conocimiento. Todos los días quiere aprender algo nuevo. Yo me gozo cuando vengo aquí con el doctor, con Leonel, porque siempre aprendo algo nuevo. Porque siempre estoy, ¿cómo es? ¿Cómo es eso que? Increíble. Todos los días tengo algo nuevo que aprender. Eso viene de un corazón bueno. Otro día hablamos nada más que de esto. Y luego dice Pedro, añadir al conocimiento dominio propio, que quiere decir gobierno interno, perseverancia, todo esto. Fíjense en una cosa. Si no se establece la virtud en el corazón de la gente, si no reemplazamos los vicios por la moral y hábitos cristianos, ¿sabe cuál ha sido nuestro problema en América Latina? Muchas iglesias, pero nuestros pastores no enseñaron a nuestra gente a desarrollar carácter cristiano. No enseñaron a la gente a desarrollar hábitos morales. Entonces hay vicios. Tenemos iglesias grandes llenas de gente viciosa. No tienen un corazón bueno. Déjenme hablarles del triángulo de oro de la libertad. Dr. Os Guinness, uno de mis maestros favoritos, y él escribe un libro que se llama El suicidio de América. Dice que las culturas no desaparecen por homicidio, sino por suicidio. Y él dice que Norteamérica, en este momento Estados Unidos, es como una flor que está cortada. Una flor que está cortada de su raíz, ¿por cuánto tiempo va? Todavía tiene fragancia y se ve linda, pero está muerta porque está cortada. Entonces él dice, ¿por qué la nación americana ha llegado a esta situación donde se encuentra hoy día, que está cometiendo suicidio cultural? Cuando nació la nación americana, fíjense en una cosa, un poquito de historia. George Whitefield, un inglés que amaba tanto la palabra, había quedado huérfano y le ayudaba a su mamá en el hotel, les quedó un hotelito pequeño, y él dijo, mamá, yo no voy a estudiar, y entonces yo te ayudo aquí a limpiar, y entonces se limpiaba y todo, pero leía su Biblia, pero siempre limpiando y ayudando a su mamá. Un día llegó un hombre
allí le dice: joven, capto que tienes una mente brillante. Yo te recomendaría, ¿por qué no terminas tu escuela y vas y te alquilas en Oxford University, y para limpiarle los zapatos y los cuartos a aquellos estudiantes que son pudientes? Pues se fue, terminó y se fue. Y así era. Así él estudia en Oxford, limpiando los zapatos y sirviendo a aquellos que tenían más dinero. Pero siempre veía a John Wesley al club, como ellos le llaman, el Club de los Santos, y desde lejos él escuchaba y escuchaba la palabra. Hasta que un día John Wesley se da cuenta y le dice: ven acá, ¿por qué no te integras? Y él dice: no tengo ropa, porque él se da cuenta, yo no tengo suficiente ropa apropiada para ser parte de ese club. La cosa es que escuchando la palabra, a los 23 años se convierte en este gran predicador y llega a Estados Unidos. Y dice la historia, dice Os Guinness, que por 30 años de este púlpito él predicó. Dice que habían unos cerca de 3 algo millones de personas en Estados Unidos y el 80% lo escucharon cara a cara. Estamos hablando de 1,700 que lo escuchaban, era como 20,000, 30,000, 40,000 personas, pero él tenía una voz poderosa. Por 30 años él predicó este triángulo. 30 años. Donde él hablaba de que el que vino a Cristo tiene una conciencia limpia. Porque eso es lo primero. Nosotros necesitamos libertad interna. Si no hay libertad de conciencia, no podemos tener libertad económica, libertad social, libertad religiosa. No somos gente libre, somos gente atada y dependiente de algo. Y no hay transformación. Entonces dice que George Whitefield, 30 años, diciéndole a los americanos: ustedes, si anclan su vida, la anclan. Fíjese lo que él hablaba. Anclar la vida en la fe, anclar la vida en Cristo. Si tú anclas tu vida en Cristo, tu carácter es moral, tú tienes virtud, porque conoces a Cristo y Él refleja en ti sus cualidades. Por lo tanto, tú desarrollas virtud. Y si tienes tu vida anclada en la fe en Jesucristo, tienes conciencia limpia, libre, eres libre adentro. Puedes pasar un juicio crítico. Estábamos hablando de esto, ¿verdad, pastor? Antes de comenzar. Voy a decir lo que tengo que decir, voy a decir la verdad, no me tengo que esconder para decir la mentira. No soy una persona libre. Cuando él me habla, soy libre para decir. Pero el púlpito produjo, ¿qué clase de discípulo produjo el púlpito de Whitefield? Produjo gente libre en su conciencia, libre adentro. Por lo tanto, pasaban un juicio crítico, un análisis crítico. Podían entonces ser libres y desarrollaron virtud, desarrollaron un gobierno interno. Por lo tanto, ahora podían decir: queremos independencia de Inglaterra. Y entonces ellos no tenían ejército, el ejército era el de Inglaterra. Y ahora allí el rey, la gente de Inglaterra había pasado que la gente aquí que estaba empezando a echar para adelante y ahora quería que les pagaran impuestos y que del TEI, no sé qué cosa. Y esta gente dijo: no es justo lo que están pidiendo, no tenemos representación en el Parlamento. Nosotros aquí los americanos no tenemos representación. Y luego ellos nos imponen lo que quieren. Nada. Y con 30 años de predicación de una gente libre internamente, de gente que pensaba por sí mismos, pensaban por sí mismos. Entonces salieron a pelear. ¿Por qué? Su independencia. Por eso se llama esta revolución gloriosa, porque salieron y dijeron: queremos libertad, libertad económica, libertad social, queremos libertad religiosa.
adorar al Dios que cada uno quiere adorar. Y fíjense en una cosa, entonces nacen ellos como nación, pero también tienen una constitución. ¿Para qué sirve la Constitución americana? La Constitución sirve que es garantizar la libertad del individuo, la libertad de pensar, libertad de expresar, libertad de propiedad privada, libertad a los 3 derechos que Dios le dio a todo ser humano. ¿Cuáles son esos 3 derechos? A la vida, a la libertad de conciencia y derecho a... Sí, tenemos el derecho de pensar, somos libres, pero también el derecho a la propiedad privada, a trabajar arduamente y quedarme con el producto de mi trabajo. Cuando el pueblo americano nace y la Constitución garantiza, yo quiero que ustedes entiendan esto porque América Latina necesita entenderlo. La Constitución americana fue escrita para esta clase de personas, para gente, para un pueblo virtuoso, para un pueblo que se gobierna a sí mismo bajo la ley de Dios, o sea, un pueblo que apreciaba los 10 mandamientos, un pueblo que tenía un carácter moral, o sea, no hacía dinero para echárselo todo, por eso es que la nación americana prospera tan rápido y llega tan lejos, porque su gente era moral, porque su gente trabajaba duramente para el bienestar de toda la comunidad, porque ellos sabían que Dios nos había puesto en comunidad, Dios nos había puesto en sociedad, Dios nos había puesto en la ciudad, y la nación éramos parte de esa nación. Por lo tanto, es un pueblo muy filantrópico, es un pueblo donde se crean muchas organizaciones sin fines de lucro, donde la sociedad, el común del pueblo se organiza para traer la solución a sus mismos problemas. Esto nosotros en Latinoamérica jamás lo hemos oído, jamás lo visualizamos. Nosotros hemos ido de una dictadura a otra dictadura. Nosotros no somos un pueblo libre, no entendemos lo que es esto. Por lo tanto, ¿qué tenemos en Norteamérica? ¿Qué se perdió de este triángulo? Si desaparece una patita, ¿qué le pasa al triángulo? Desaparece. ¿En dónde se encuentra la nación americana? Dios no existe. La juventud de 8, ayer me llegó una estadística de un grupo que levanta estadística, dice que 8 de cada 10 millennials, o sea, 8 de cada 10 que tienen menos de 20 años, quieren el socialismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están llenos de vicios. Ni trabajan ni estudian. Y quieren que el gobierno los sostenga, que el gobierno los nini, que el gobierno les dé ¿qué? Estudio, salud, el gobierno. Pero ¿cómo le va a dar el gobierno? Una gente que no estudia, una gente que no produce. ¿Quién va a producir para que se alimente toda esta gente? O sea, son unas cosas ilógicas, irracionales. Pero ¿dónde no está anclada su vida? En la fe. Porque 5% de la generación millennial va a la iglesia en Estados Unidos. Y muchos de ellos viven, ya no se casan. Llega uno a las iglesias en Norteamérica, la juventud no se está casando. La familia destruyéndose. Por lo tanto, están cometiendo, ¿qué dije? Suicidio. ¿Ustedes lo entendieron? Suicidio cultural. ¿Qué dijo este hombre que vino a visitar 40 años después de la independencia? La libertad requiere virtud, la virtud requiere fe, la fe requiere libertad. Si removemos una de estas estructuras, deja de existir. ¿Qué dijo Alexis de Tocqueville, de Francia, que vino para mirar el sistema penal de los Estados Unidos? La libertad no puede ser establecida sin la moral. La libertad no puede ser establecida sin la moral. Y la moral no puede ser establecida sin la fe. Si usted no está anclado, si usted no conoce a Cristo, si todos los días no crece en ese conocimiento de la persona de Dios, ¿de dónde moral? Como yo le digo a los padres, ¿de dónde ustedes han enseñado a sus hijos moral si nunca enseñaron los 10 mandamientos?
A los 5 años tu hijo tenía que repetir de arriba abajo los 10 mandamientos. Y usted tenía que explicarle qué mandamiento a qué correspondía. En América Latina estuve hablando en una reunión de jóvenes. Le dije, pastor, ¿y cuánta juventud va a llegar? Digo, más de 2,000. Le dije, voy a hablar de los 10 mandamientos. Está bien. Pero antes de comenzar, le dije, el de la derecha va a decirle los 10 mandamientos al de la izquierda. Los que el joven de la derecha no pueda, los que le faltan, entonces el de la izquierda le va a ayudar. Les voy a dar unos minutos para que lo hagan. Y al final tomé el consenso. ¿Cuántos? Habían 2,300, 2,400 jóvenes. ¿Cuántos ustedes creen que sabían de esa multitud los 10 mandamientos? ¿Cuántas personas? 5. De resto no pudieron terminarlos. Los jóvenes que crecieron en la iglesia de papá y mamá cristianos, no olvides, hermanos, ¿a dónde vamos? Tiene que venir el comunismo, ¿no? Tiene que venir el juicio de Dios. Dios tiene que levantar a alguien y la iglesia tiene que ir en exilio. ¿Por qué? No se puede establecer libertad como un pueblo tan corrupto como el nuestro, donde hay mentira, engaño, robo en todas las formas, en todas las áreas, porque hermanos, es en el arte que nos mienten, es comprando el pan que nos mienten, es en todas las áreas que tenemos esta lucha mental. Me estará diciendo la verdad, me estará robando, me estará quitando, el médico, ¿será que no me quiere operar por dinero? Pero en realidad necesitará la operación, más vale que vaya a otro. Hermanos, esto es una lucha en nuestra sociedad, porque el billete de por medio. Pero fíjense que hemos trabajado con el individuo, a nivel del individuo. Nació de nuevo, tenemos que ayudarle a cambiar de manera de pensar, luego tenemos que establecer el carácter moral, el carácter de Cristo en ellos, pero ese individuo vive en familia. Por lo tanto, tenemos que enseñarle hoy día, hay que dar una escuela de padres y hay que enseñar a ser papá, ¿verdad, pastor? Enseñarles a ser papá, a ser mamá. Impresionante. Dios estableció la familia como la roca firme de la sociedad y bloque fundamental para edificar las naciones. Las familias sanas producen naciones sanas. Son fruto de la enseñanza bíblica y la práctica intencional de los propósitos y principios de Dios para el matrimonio y la paternidad. Estaba en Chile, vengo de Chile, donde era un retiro de mujeres. Por lo tanto, hablé un poco de machismo y matriarcado para las mujeres que ya tenían más años. Pero tuve que hablar del posmodernismo para la juventud. Y tuve que hablar de todo esto que hoy día el posmodernismo, que no es nada más que un neopaganismo, nos está diciendo que no hay diferencia entre el hombre y la mujer, que son la misma cosa. Y si el hombre y la mujer son la misma cosa, por eso están tratando en este momento de como el trasplante para que el hombre pueda tener hijos también, ¿no? Entonces, si somos lo mismo, entonces vamos a ver qué más transformación tenemos, porque la deshumanización, el posmodernismo deshumaniza a la gente. Y tuve que hablarle a las menores, porque había muchas jóvenes que no quieren tener hijos. Esto es otra mentira del posmodernismo, del secularismo diabólica. Luego no quieren tener hijos y no quieren ser mamás. Y no quieren ser mamás. Entonces les hablé, no voy a hablar aquí, pero les hablé, porque era un retiro de 3 días, hablé de la guerra en contra de la maternidad. Claro que el posmodernismo, ¿qué está diciendo el posmodernismo? El posmodernismo está diciendo que ahora si el hombre y la mujer son lo mismo, el hombre, la mujer, el perro, el árbol y la piedra son lo mismo. Ya no hay categorías. Entonces ahora, ¿quién tiene la supremacía en esta manera de pensar? La naturaleza. Porque Avatar es una película que nos lleva a adorar la creación, a adorar la naturaleza. Somos uno con la naturaleza. Y por eso hablamos de la energía. Y llegué a una zapatería el otro día
Y entonces cuando terminé de comprar los zapatos me dijo, pero ¿qué energía usted ha dejado aquí? Es una energía buena. Y le dije, no se trata de energía, se trata de una persona, la persona de Cristo. Postmodernismo. Entonces, postmodernismo que está enseñando a nuestra juventud. Está enseñando, ¿por qué? Porque dice que nosotros los humanos tenemos que desaparecer para salvar el planeta Tierra. Entonces ahora no es el planeta Tierra que Dios puso allí para alimentarnos a nosotros, sino ahora es nosotros malos depredadores corruptos. Estamos acabando el planeta Tierra, por lo tanto hay que desaparecer. Entonces vamos a ver, o con el homosexualismo para no tener hijos, las mujeres que no tengan hijos, bendito sea Dios. Entonces, ¿quién va a tener los hijos? A mí no me importa, ya leí, después de que yo viva la vida, pues si este país se acaba después de... Pero mire Europa, mire el impacto tan grande, dejaron de tener hijos hace 60 años y los musulmanes están dominando y tomando. ¿Y ahora qué están haciendo? Leyeron lo de Finlandia, ustedes leen las noticias, viejos, trajeron todos estos musulmanes, los musulmanes tienen otra cultura, roban, no tienen una ética de trabajo, no son limpios, se están volviendo locos, pero ya están muy viejos. ¿Y quién los cuida? ¿Y quién les siembra? Pero dejaron de tener hijos 60 años y pensaron, no hermanos. Ahora, ¿qué está pasando en Norteamérica? ¿Quiénes están teniendo hijos en Norteamérica? Los musulmanes. Los evangélicos hace rato y después de los musulmanes los católicos. ¿Qué va a pasarle a Norteamérica? Suicidio. Esto, entonces, cuando hablamos de familia, estamos hablando de que hay que tener hijos. Y hay que enseñar a los hijos y hay que prepararlos para cumplir su propósito, desarrollar responsabilidades individuales, edificar un carácter piadoso, proteger la salud y bienestar del niño. Dios comisionó a los padres a impartir la herencia de piedad a la siguiente generación a través de sus vidas y sus enseñanzas. El patrón supremo de la familia se encuentra en el Dios Trino. Hay que estudiar la Trinidad. La unidad y la diversidad en el matrimonio están cimentadas en la unidad y la diversidad. Yo sé que ustedes escuchan la palabra diversidad y dicen, uy, los homosexuales. No, hermanos. Diversidad es diferencias. Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales en valor, diferentes en función. De eso hablamos, de diversidad. En la unidad, por lo tanto, tenemos diversidad. ¿Y qué dijo Dios para la familia? La familia tiene que cumplir con el mandato cultural. Fuimos creados para crear cultura. Dios creó el matrimonio y la familia para llevar a cabo el mandato cultural. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Adán para que lo labrara y lo guardase. Y dijo Dios, fructificad y multiplicaos. ¿Qué Biblia está leyendo nuestra gente? ¿Para qué se casan? ¿Para qué se casaron? Dice fructificar, llenar la tierra y sojuzgarla. Es el mandato cultural. No lo vamos a lograr si no tenemos hijos y por lo menos 3. La familia debe funcionar como un microscópico reino de Dios, donde los roles del esposo, la esposa, el hijo, los padres y los abuelos están alineados con las intenciones reveladas por Dios. Este proceso empieza cuando el padre y esposo, como cabeza de la familia, declara: yo y mi casa serviremos al Señor. Que cuando toda la familia nuclear y extendida se alinea con los propósitos de Dios para levantar ¿qué? La siguiente generación. Dios creó un universo ordenado. Este es el orden de Dios en la familia, con estructuras de gobierno ordenadas. Está el individuo para que se autogobierne. El primer gobernador en el planeta Tierra soy yo como individuo. Yo gobierno mis emociones, mis pensamientos, mis ideas, gobierno mi conciencia, gobierno mi corazón. Hay un capital interno tremendo, mis dones, mi talento. Yo soy el primer gobernador y tengo que saber qué clase de gobernador yo soy con mi propiedad privada, la que está adentro. Y luego qué clase de gobernador soy con los bienes que Él ha puesto en mis manos. Entonces, el primer gobernador soy yo. Cuando la gente dice, no, es que estos políticos corruptos, un taxista en Colombia, este país está podrido porque estos políticos corruptos.
Después de que habló un rato, le dije, ¿usted tiene hijos? Sí. Le dije, ¿y están estudiando? Me dijo, sí. Mi hijo mayor está estudiando administración de empresas. Le dije, ¿para qué? Me dijo, bueno, le gusta mucho la banca y entonces él aspira. Le dije, ¿y usted le gustaría que su hijo llegara un día a ser el gerente del banco? Me dijo, sí, me encantaría. Le dije, ¿usted le está enseñando a su hijo los 10 mandamientos para que no sea corrupto cuando llegue a ser el gerente del banco? Y si usted no está enseñando a su hijo a que no robe, usted no puede hablar del político corrupto. Porque usted mismo no tiene un fundamento trascendental sobre el cual construir la moral suya y la de su hijo. Otro día en Barranquilla, este día sí yo pensé, me bajé del carro porque dije, estaba hablando corrupción. Entonces me bajé del carro, pero luego que me bajé, le digo, ¿es usted un hombre de una sola mujer? Pero por la ventana del carro, ya yo estoy abajo. Si es un guerrillero me va a la cabeza. Le digo, ¿es usted esposo de una sola mujer? Entonces, claro, se sorprende y dice, bueno, usted sabe, en la cultura. Le dije, yo sé que usted no es esposo de una sola mujer, pero usted está hablando de los gobernadores corruptos y malos. Usted no puede hablar, usted no tiene autoridad moral para hablar de nadie. El hombre apagó el carro y dijo, hábleme más. Dijo, ¿y dónde usted se reúne? Yo quiero escuchar más. Y ahí estuve. Como el doctor que me operó en Paraguay. Pero antes de operarme el brazo en Paraguay, entonces viene el médico, el generalista primero, para ver cómo estoy, ¿no? Entonces me toma muchas preguntas. Entonces me dice, ¿ha tenido hijos? Le dije, no, doctor, porque nunca me casé. ¿Ha abortado? Doctor, nunca he tenido hijos porque no me casé. Por lo tanto, yo sí creo en el matrimonio y creo que los hijos son después del pacto matrimonial. Número 1. Y número 2, no creo en el aborto, a no menos que sea algo natural que se suceda. Yo creo que el médico dijo, ¿para qué pregunté? Pero esto es lo que enseña el orden divino de Dios. Y si no vivimos de acuerdo a ese orden, tenemos esta sociedad corrupta y mala que tenemos. ¿Necesitamos nosotros qué? Necesitamos vivir el orden divino de Dios. Ese orden está en el individuo, hay orden en la familia, hay orden en la iglesia, hay orden en la sociedad. Son los que lideran en todas las esferas de la sociedad. Y luego viene entonces este individuo al cual estoy formando, corazón, ha nacido de nuevo, estoy trabajando con la mente, estoy trabajando con su carácter, estoy trabajando ahora con la primera institución que hay que sanar, que es la familia. Él tiene que ser ahí donde da su primer testimonio, sirviendo. Todo esto es sirviendo, hermanos, orando y sirviendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo digo que amo a mi esposa, le sirvo. Si yo digo que amo a mi tío, le sirvo. Como yo siempre cuento esta historia. Nunca me casé, pero yo soy la tía favorita de mis sobrinos, porque estoy muy pendiente de sus necesidades y de sus cumpleaños y todo. Por lo tanto, me quieren mucho mis sobrinos. Pero un día me convertí a Cristo y me metí en todos los ministerios de la iglesia y ya no tuve tiempo, ya no recordé el cumpleaños, ya no tenía tiempo para llevarlos a comer, nada, porque el ministerio de la iglesia me consumió todas las horas de mi vida. Mi mamá se puso enferma y fue al hospital. Me llamaron para ver si yo podía ir al hospital a pasar la noche y ayudar en el cuidado. Pero no, le dije, no puedo porque yo tengo un ministerio en la iglesia. Y yo soy responsable, yo estoy a cargo en la iglesia de toda, yo estoy a cargo de la intercesión, yo estoy a cargo de la liberación, yo estoy a cargo, yo no puedo. Mi mamá se murió. Yo envejecí. Y ahora que estoy vieja,
tienen que cambiarme pañales. ¿Quién me va a cambiar los pañales? Yo le he servido a la iglesia por 45 años. Por lo tanto, toda mi vida ha sido para la iglesia. No he hecho nada más. Por lo tanto, hermana, me tienen que cambiar pañales, me tienen que dar de comer, me voy a mudar a su casa para que me cuide. Porque cuando yo me convertí a Cristo me dijeron que la familia mía era la gente de la iglesia. Que mi familia extendida yo no podía compartir con ellos porque eran borrachos, testigos de Jehová. Entonces yo no he visto a mi familia extendida desde que me metí a la iglesia, porque mi ministerio era dentro del templo. Y entonces ahora, hermana, me voy a mudar a su casa para que me cambien pañales, para que me den. ¿Qué dice inmediatamente? ¿Estás loca? ¿Cómo te vas a mudar a mi casa? Que te cuide tu familia. No, mi familia. Entonces, ¿qué tengo que ir a mis sobrinos? Y decirles, soy tu tía. Dice, hace 45 años no te vemos. No has pasado una Navidad, unas madres, nunca compartes, no nos visitas, no estás metida en un ministerio. Murió la abuela y tú nunca tuviste tiempo para la abuela. Y ahora tú vienes a que nosotros te cuidemos. ¿Dónde está toda la gente a quien tú le entregaste la vida? El ministerio de la iglesia. Tú decías que ellos eran tu familia, que ellos te cuidan, que ellos te den y te provean. Mire, hermano, no hay nadie que lo haga. Es que no hay nadie. ¿Qué ellos tienen que hacer? Recogerme. Porque soy familia y les da mucha pena que yo muera en la cuneta. Escuchen una cosa, hermanos, escuchen una cosa. Ese es el cuadro. Ahora les voy a presentar el otro cuadro. Soy la tía favorita. Muy pendiente de mis sobrinos. Me aman mucho. Cuando me convertí a Cristo y aprendí que el amor, por eso la Biblia habla tan claramente, que el amor de Dios se expresa a través del servicio. Actos de bondad. Actos conectando con el Altísimo. Señor, ¿qué acto de bondad hoy yo tengo para mí, para mis sobrinos? Entonces, desde que me convertí a Cristo, ahora no hago lo poquito que hacía, ahora lo hago más grande, mayor. Ahora estoy pendiente. Cuando llega la Navidad, aquí está la tía. Yo digo, yo pongo los pavos, yo no les traigo licor, yo arreglo la casa, yo la pongo linda. Yo le digo a mis papás, no se preocupen, yo llego temprano, porque la fiesta de Navidad es mi fiesta, la mía, la de los cristianos, la de ateo ni la del inconverso, de la fiesta de los cristianos. Entonces es mi fiesta y yo quiero que la casa esté bella y llena de luces. Yo traigo el pavo. Llego temprano, pongo la casa linda, las mesas preciosas, llegan toda la familia, mis tíos, llegan con la cerveza, llegan con el whisky, llegan con todo. Esto no importa, pero antes de comenzar les pido si me permitirían levantar una oración y dar gracias a Dios, porque es mi fiesta, porque yo soy cristiana. Entonces ellos me dicen que sí, que yo puedo orar. Entonces oro y dar las gracias a Dios. Bueno, ellos empiezan a beber, se emborrachan, la música, todo, porque así son ellos. Pero allí está la tía cristiana sirviéndoles. Cuando termina todo, que está vomitada la casa y un desorden, esta tía no se va. Esta tía limpia toda la casa y la deja en mejores condiciones. ¿A quién van a llamar ellos cuando se quieren suicidar? ¿A quiénes van a llamar? ¿Por qué? Porque la tía mostró el amor a través del servicio. ¿Sabe cuál fue el mensaje que se le dio por 100 años a la iglesia en América Latina, de México a Argentina? Que el día que te convertiste, la iglesia era tu familia y que no podías compartir más con tu familia extendida. No te podías sentar ni siquiera a la misma mesa porque te contaminabas. Esto es diabólico. ¿Y sabe lo que pasó? ¿Sabe lo que ha pasado? Lisset y yo cogimos un curso en Estados Unidos hace unos años atrás sobre plantar iglesias. Y cuando nos dan el cuadro y nos dicen lo que hicimos en América Latina y dónde está creciendo la iglesia tan impresionantemente, ¿y cómo es que crece?
Cuando la gente se convierte, enseguida le dice, tu primer campo de misión es toda tu familia extendida. Y allá tú tienes que ir a servirles, y allá tienes que amarles y mostrarles con hechos que Cristo vive en ti. No salir a predicar y decir, te vas para el infierno si tú no vienes a Cristo. Nosotros eso fue lo que hicimos. Salimos a proclamar, pero no a encarnar, no a mostrar el reino de Dios. Y el mundo está cansado y el comunismo se toma a nuestros países. ¿Por qué? Porque nosotros no amamos. Y la primera manifestación de amor a través del servicio es la familia. Es la familia. Ese individuo vive en familia, ese individuo ahora es parte de la iglesia. Este es el versículo más controvertido en todos los siglos. Cada generación ha tratado de explicarlo de mil maneras. ¿Cuál es la relación de la iglesia con el mundo? En esta iglesia yo crecí. Si los evangélicos hubieran tenido monasterios, yo hubiese sido monja. Porque nosotros crecimos dentro del templo. Nosotros no tuvimos vida. Es más, cuando murió mi primera hermana, llegó del país todos mis primos que jamás en mi vida había visto. No llegó a la iglesia, pero todas las sobrinos, mi papá tiene una familia grande, mi mamá también, llegaron de todo el país, volaron para el entierro de mi hermana. La iglesia eran bien poquitos, pero aquello estaba lleno de gente que yo en mi vida había visto. Nunca había visto, porque estaba metida en la iglesia. ¿Qué hizo mi papá? Se convirtió a Cristo y luego salió, a todos les predicó para que se recibieran a Cristo. Como no recibieron, no los quiero ver más. Y nunca más les servimos. Triste, hermanos. Así yo crecí. Una iglesia desconectada. En la iglesia y fuera del mundo. Quería decir, recibiste a Cristo, ahora métete en el templo, que Cristo viene. Y yo no iba. Yo jamás fui a un cine, jamás. Hermanos, yo era bien metida, pero bien metida en la iglesia. No iba a un teatro porque si Cristo venía me dejaba. Eso fue lo que a mí me dijeron. Por lo tanto, todo era del diablo. Toda la música, la política, todo era del diablo. Solamente lo único, el reino de Dios empezaba en la puerta, y de la puerta para afuera todo le pertenecía al diablo. Entonces, ¿dónde querías tú estar? Nada más que en el templo. Porque era donde realmente estaba la presencia, la gloria, el reino de Dios. Esta otra clase de iglesia. No hay diferencia, es sincrética. Se ha conformado tanto al mundo que no hay diferencia. En esto lo estamos viviendo hoy día. No hay diferencia entre un joven que va a la iglesia y uno que no va a la iglesia. No hay diferencia. Se alinea con el mundo. ¿Qué otra? Pero ¿qué dice la iglesia? ¿Qué dice Juan de la oración de Jesús? Que debemos impactar al mundo, debemos estar en el mundo, pero no del mundo. Lo que está hablando es de la santificación, pero que yo tengo que impactar al mundo. ¿Cómo impacto? Entonces llego aquí al templo. ¿Para qué llego? Para ser equipado para servir allá afuera. Equipados, reunidos, celebramos, adoramos, recibimos instrucción y luego salimos para en cada una de nuestras vocaciones servir nuestra comunidad, al que está al lado, ayudar. Tenemos nosotros, nuestro hogar, mire, nuestra familia. Debe haber un título bien grande, que usted ponga un letrero que diga Embajada del Reino de Dios en esta casa. Y toda la vecindad debe poder llegar a su casa. ¿Qué hace una embajada? ¿Quién va a una embajada? El que tiene una necesidad. Pero usted debe ser conocido en su comunidad como la embajada del reino de Dios. Que pueden llegar ¿a qué? A recibir ayuda, a ser amado, a que les sirvan. La cultura del reino es verdad, justicia y belleza. Bueno, déjeme terminar aquí. Después de que enseñamos a nuestra gente, enseñamos lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que este es el templo. Estaba enseñando esto a unos maestros de escuela dominical, y entonces la maestra va y repite la clase que yo le di a sus niños. Y el niño llegó el próximo domingo y le dice: maestra, la iglesia fue el lunes al parque de pelota. Y la maestra dice:
al parque de pelota, pero si tuvimos un culto evangelístico el lunes, yo no recuerdo. Y le dice, maestra, usted me dijo que yo soy la iglesia, yo fui al parque de pelota el lunes. Pues la iglesia fue al parque de pelota el lunes. Entonces me dice, sí, ¿cómo se portó? ¿Y cómo se portó la iglesia? Dice, yo reflejé a Cristo, porque no peleé. Porque yo estaba consciente que era la iglesia, que yo era la iglesia de Cristo. Mientras nosotros no entendamos que nosotros somos la iglesia, nosotros somos la comunidad, el cuerpo de Cristo, y esto es solamente el templo, donde nos reunimos para prepararnos para servir en la sociedad. Fíjense que voy con otra vez. Nací de nuevo, cambiando mi manera de pensar, establezco el carácter de Dios en la voluntad, luego me enseñan a vivir en familia, luego me enseñan lo que es la iglesia, luego entonces ética de trabajo. Hoy hay que enseñar ética de trabajo. Mire, hermanas, nosotros latinoamericanos no tenemos ética de trabajo. Nosotros le huimos al trabajo. Nosotros pensamos que el trabajo es una maldición, una carga. No tengo que hacer, bueno, es que no me queda otro remedio más que trabajar. O sea, no tenemos una teología del trabajo. Tengo un solo libro atrás, uno solo me quedaba, de vida, vocación y trabajo. Cómo conectar mi vocación con el reino de Dios y cómo yo poder a través de mi vocación establecer el reino de Dios, sea en el hospital, sea en la fábrica, sea en donde quiera que yo trabaje, allí cómo conectar mi vocación, mi vida de trabajo. Hay que enseñar ética de trabajo. Por lo tanto, estoy allí como un siervo. Estoy allí con la misma actitud que tuvo Cristo. Él nos ha hecho a su imagen y semejanza. Somos portadores de la imagen de Dios. Pero ¿sabe cuál es la actitud que más refleja al mundo que somos portadores de la imagen de Dios? El servicio. Es el servicio, hermanos. Es el servicio. Por lo tanto, todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. ¿Y qué dice que será entonces? Dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Mire, ven aquí. El reino de Dios avanza de adentro hacia afuera. Regeneración, nacer de nuevo. Cambiar de manera de pensar. Estamos trabajando con el individuo. Cambiamos de manera de pensar. Establecemos el carácter de Dios. Luego le enseñamos a vivir en familia. Luego le enseñamos a qué es la iglesia, para qué, cuál es el propósito, el rol de la iglesia en la sociedad. Entonces sale la iglesia de aquí del templo para en sus esferas donde trabaja, hacerlo para la gloria de Dios, plantar allí en su trabajo, plantar allí la bandera de la verdad, la justicia y la bondad, cambiando políticas públicas. Todos necesitamos anhelar y llegar a un lugar de influencia para cambiar políticas corruptas y malas que tenemos. ¿Para qué? Para que las políticas de nuestra empresa reflejen el reino de Dios. Entonces, cuando todos los cristianos estén sirviendo en sus esferas, en cada uno en su vocación, plantando la bandera del reino de Dios, dice la Biblia que entonces la tierra será llena del conocimiento y la gloria de Dios. ¿Se da cuenta cuál es su parte? Aquí no hay, en el reino de Dios, no hay que yo soy muy pequeño, que yo tengo, que yo no puedo. No, hermano. El arroz que usted hace, usted lo hace para la gloria de Dios. Usted está contribuyendo a que el reino de Dios se expanda por toda la tierra. Así es. Con nuestras vocaciones. ¿Dónde usted está? Cuando usted mira, ¿en qué proceso? ¿En dónde está su proceso? ¿Dónde usted se encuentra? Ahí tengo unos libros de estudio sobre el reino de Dios. Ahí sí hay como 4 o 5. Pero quiero animarle. ¿Sí?
a que usted investigue más, a que usted escudriñe la Escritura, se meta en la Escritura a estudiar el reino de Dios. Reino de Dios es la respuesta para todos los problemas que tenemos en este planeta Tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos de ustedes orarían conmigo? Venga tu reino. Vamos a estar de pie y decirle, venga tu reino. Vamos a orar como dice el Padre nuestro. Quizás nunca lo había usted visualizado de esta manera, pero esto fue lo que Jesús trató de enseñarle a sus discípulos cuando les dijo cómo deben orar. Porque en el cielo se hace la voluntad de Dios. El reino de Dios, su gobierno está bien establecido allí. Pero Él dice, ora, que ese reino, ese rey, esas leyes, ese orden también llegue a la tierra. Así vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en mi vida, en Puerto Rico, en Latinoamérica, en el mundo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias, Señor, por este entendimiento que hemos comenzado nosotros a visualizar, que cuando tú enseñaste a tus discípulos a orar y tú les enseñaste que oraran que el reino tuyo viniera, ahora, Señor, que empezamos a entenderlo, queremos orarlo con fe y decir, venga tu reino a mi mente, venga tu reino a mi carácter, venga tu reino a mis relaciones de familia, a mis relaciones en mi trabajo, a mis relaciones en la comunidad, en el barrio donde vivo. Venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida, Señor, en mi familia, en mi país. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Excelente. Dale un aplauso al Señor. Yo creo que deberíamos de traerla para un seminario. ¿Qué ustedes creen? Ya yo se lo había dicho. La estoy comprometiendo con ustedes para que tengamos la iglesia llena la próxima vez. Vamos a despedirnos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por la vida de Yarley, de Lisette, que han venido, Señor, a traer este mensaje fructificante, un mensaje libertador, un mensaje de una gobernanza del reino de Dios y su justicia para un pueblo que necesita vivir en la luz. Te damos gracias por la vida de cada una de ellas y te pedimos que tú guardes su entrada, su salida y le prosperes en todos sus caminos. Así como le has prosperado su alma, le sea prosperado todo. Igualmente te pido para este pueblo, Señor, que así como ha prosperado su alma, le prospere en todos sus caminos. Pero aún más le sigas aumentando el conocimiento para que lleguen a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús y esta sociedad que todavía está en oscuridad pueda ser alumbrada por tu verdad. Porque si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Y hoy en esta noche reconocemos que hay una necesidad imperiosa de esta verdad. Que seamos portadores de esta verdad y que como cartas vivas del Evangelio de paz, de gozo y de salvación que somos, reflejemos a través de nuestro servicio la oportunidad de poder dar a conocer tu verdad a otras personas. Hemos venido, Señor, a reconocer que en el servicio a otros está la grandeza de tu poder. A ti damos la gloria y la honra siempre, porque hijos tuyos somos y algún día te conoceremos cara a cara tal cual eres. Hemos orado y desatado esta palabra en el nombre de aquel de que donde los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y declararán que Jesucristo es el Señor. Que Dios les bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, el jueves. Un aplauso, Señor.